La viuda se llamaba Eugenia, y desde hacía 3 inviernos vivía sola en una casa donde el eco de la risa había sido reemplazado por el chirrido de la madera. No tenía hijos, no esperaba visitas, y cada vez que escuchaba pasos cerca de su terreno, asumía que eran animales o el viento. Pero esa mañana, antes de que el sol rompiera por completo el cielo gris, alguien golpeó su puerta con 3 golpes suaves. Cuando la abrió, lo primero que vio fueron 2 ojos enormes, una trenza mal hecha y un vestido tan desgastado que apenas cubría las rodillas. La niña no tenía abrigo, no tenía palabras, solo un pedazo de tela en la mano, sucio y arrugado. ¿Quién eres?, preguntó Eugenia sin moverse del umbral. La niña extendió el trozo de tela. Era un pañuelo bordado con la inicial A y una mancha que parecía sangre seca. Mi papá dijo que viniera aquí si le pasaba algo, murmuró. ¿Tu papá? ¿Y tu madre? Se la llevaron los hombres malos. Eugenia no sabía qué hacer, no conocía niñas, no sabía cuidar más que su jardín de cebollas y el gallo que la despertaba sin falta. Pero los ojos de esa criatura le hablaban de un dolor que ella reconocía muy bien, el de ser dejada atrás. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Anay. Eugenia pensó en cerrar la puerta, pensó en llamar al alguacil, pero no lo hizo. Le extendió la mano. Pasa, Anay. Te calentaré un poco de sopa. La niña entró sin preguntar más. Caminó con pasos suaves, como si supiera que los techos ajenos no se pisan con fuerza. Mientras comía en silencio, Eugenia la observó. No era una niña cualquiera. Tenía cicatrices finas en los brazos y una forma de sostener la cuchara como si en cualquier momento se la fueran a arrebatar. Algo en ella le decía que ese padre no era un hombre común y que si juró volver, entonces su ausencia no era abandono, era guerra. Esa noche, mientras Anay dormía en el catre junto a la cocina, Eugenia encendió una vela y se sentó a mirar la puerta. No sabía si el hombre regresaría, no sabía si estaba viva su promesa, pero en su casa dormía una niña marcada por el destino. Y nadie llega así, sin que el pasado lo haya planeado. Eugenia despertó antes que el sol. Se acercó al catre donde Anay dormía en posición fetal, abrazando el pañuelo como si fuera un talismán. No quiso despertarla. Encendió el fogón y preparó té de menta silvestre, la única planta que aún florecía cerca de su ventana. Mientras esperaba que el agua hirviera, desdobló el pañuelo con más cuidado del que había mostrado la noche anterior. La tela estaba vieja, pero el bordado seguía firme. Una A rodeada de un círculo imperfecto y, al lado, algo que parecía una pluma. Entonces lo entendió. No era solo un adorno, era un símbolo de guerra. Los guerreros de la región bordaban esas marcas cuando hacían promesas que no podían romper, aunque les costara la vida. El padre de Anay no la había dejado atrás por miedo, la había dejado para protegerla. Él va a volver, dijo una voz suave detrás de ella. Eugenia se giró. Anay estaba de pie, con los pies descalzos sobre el suelo frío y los ojos bien abiertos. Él lo prometió. Dijo que si no volvía en 3 días, que viniera contigo, porque tú le debías una vida. Eugenia sintió que el mundo se detenía. ¿Yo? Sí. Dijo que tú le salvaste una vez, en un invierno muy malo, cuando casi se desangra. Eugenia retrocedió, la memoria golpeándola como látigo. Años atrás, un hombre herido llegó a su puerta, un forastero con la pierna rota y la piel cubierta de heridas. Lo cuidó durante 3 días sin saber su nombre. Nunca regresó, pero dejó una pluma negra en su mesa. Y ahora, esa misma pluma estaba bordada en el pañuelo de la niña. El mundo giraba en ciclos que solo el destino entendía. Esa tarde, Anay ayudó a Eugenia a recoger leña. No hablaba mucho, pero su silencio no era incómodo. Era firme, como si ya hubiera vivido demasiado para su edad. En la noche, cuando se sentaron a cenar pan tostado con ajo y agua tibia, Anay preguntó, ¿tú también estás esperando? Eugenia asintió sin responder.
Sí, estaba esperando, no solo al guerrero, sino para entender por qué el universo la había elegido para custodiar a su hija. Afuera, el cielo se oscurecía lento, como si aún no quisiera soltar el día. Y en el corazón de Eugenia, algo comenzaba a cocerse de nuevo. Algo parecido a la fe. Anay no era como otras niñas. No preguntaba por juguetes, no buscaba cuentos antes de dormir. Tenía la costumbre de observarlo todo en silencio, como si cada sombra pudiera esconder una amenaza o un recuerdo. Eugenia, que nunca fue madre, no sabía si eso era sabiduría o daño. La niña barría el porche sin que se lo pidieran, doblaba las mantas con precisión y comía despacio, agradecida sin decir gracias. Pero había noches en que hablaba dormida. Decía nombres que Eugenia no reconocía. Murmuraba palabras en otra lengua, como si perteneciera a dos mundos y no del todo a ninguno. Una tarde, mientras Anay recogía agua del pozo, un hombre del pueblo se acercó a la cabaña. Era el panadero. Traía pan duro y curiosidad disfrazada de amabilidad. ¿Y esa niña?, preguntó con el ceño fruncido. ¿No es tuya? Tampoco los días son míos, pero igual los vivo, respondió Eugenia sin invitarlo a pasar. Él rió, incómodo. Dicen que es hija de un salvaje, un guerrero de esos que cruzan los valles con lanzas y promesas rotas. Dijeron lo mismo de ti cuando te casaste con un viudo, replicó ella, mirándolo directo a los ojos. El hombre se encogió de hombros, dejó el pan sobre la piedra y se marchó. Anay regresó justo después. Había escuchado todo. ¿Tú me vas a devolver si vienen por mí?, preguntó. Eugenia la miró con la rabia contenida de quien ha sido señalada demasiadas veces. ¿Tú quieres irte? Number, pero a veces las niñas no deciden. Aquí sí, dijo Eugenia, más firme de lo que pensaba. Aquí se quedan quienes no fueron elegidos en ningún otro sitio. Esa noche encendieron la lámpara de aceite y se sentaron en la mesa pequeña con trozos de pan y caldo simple. Anay sacó de su bolsillo una piedra negra. Él me dio esto cuando se fue. Dijo que si alguna vez me olvidaba quién era, que la tocara. Eugenia acarició la piedra. Era volcánica, áspera. Un símbolo de fuego antiguo. La dejó sobre el centro de la mesa. Entonces nunca la pierdas, porque a veces el mundo nos quiere borrar. Pero una piedra no se borra fácil. Afuera, el viento susurraba entre los árboles. Y adentro, la niña que sabía callar comenzaba, poco a poco, a confiar. A la mañana siguiente, Anay salió temprano con una cesta en la espalda y una misión en los ojos. Eugenia le había enseñado a recolectar plantas que crecían entre las piedras del valle, manzanilla salvaje, ortiga dulce, hojas de álamo. Pero esa vez, la niña no solo recogía, escuchaba. Se detenía cada pocos pasos, cerraba los ojos y agachaba la cabeza como si la tierra le hablara. Eugenia la siguió en silencio desde lejos, curiosa y preocupada. Anay caminó hasta una roca grande al borde del barranco. Se arrodilló y puso ambas manos sobre la superficie áspera. Permaneció así varios minutos. Luego susurró algo en su lengua. Palabras que se perdieron con el viento. Cuando regresaron a la cabaña, Anay no explicó nada. Pero esa noche, mientras Eugenia remendaba una sábana rota, la niña se sentó a su lado. Escuché a mi papá. Eugenia levantó la vista. ¿Cómo? En el viento. Dice que está vivo, que no puede volver aún, pero que se está acercando. Eugenia no supo qué responder. La lógica le decía que eran fantasías de una niña rota por el abandono, pero algo en la forma en que lo dijo, tan clara, tan segura, la hizo dudar de su propia certeza. Él dijo que cuando la piedra brille con luna llena, sabré que ya viene. Eugenia se levantó y caminó hasta la piedra volcánica que seguía sobre la mesa. La sostuvo bajo la lámpara. Nada, solo oscuridad. Pero entonces recordó lo que su difunta madre decía. No todo lo que brilla se ve con los ojos. Esa misma noche,
Un grupo de hombres pasó por el camino del valle. Iban armados, con caballos agitados y rostros tensos. Buscaban algo, o a alguien. Eugenia los observó desde la ventana sin hacer ruido. Anay se acercó por detrás. ¿Lo buscan a él?, preguntó. No lo sé, susurró Eugenia. Él dijo que vendrían, que algunos querrían impedir que volviera. Eugenia encendió 2 lámparas. Una la colocó en la mesa, la otra en la repisa junto a la puerta. Entonces tendrá que encontrarnos con luz, dijo. Anay sonrió por primera vez desde que llegó. No era una sonrisa grande ni luminosa, pero era una grieta en la coraza. Y por esa grieta entraba algo parecido a la esperanza, porque el valle hablaba, y algunas niñas sabían cómo escucharlo. La luna llena se asomó al fin, redonda y pesada como una promesa que había esperado demasiado para cumplirse. Eugenia la vio alzar el cielo desde su ventana mientras Anay dormía profundamente, abrazando su manta como si fuera escudo. Todo parecía en calma, pero su corazón estaba inquieto. No era miedo. Era algo más antiguo, más profundo. Algo parecido a la advertencia de una madre antes de la tormenta. Caminó en silencio hasta la mesa y tomó la piedra negra. La sostuvo bajo la luz de la vela y no vio nada distinto. Pero cuando apagó la llama y dejó que la luna entrara por completo en la habitación, ocurrió. Un destello suave, casi imperceptible, recorrió la piedra. No era magia, era mineral, era verdad. Y con él llegó un sonido, lejano, grave, como tambores. Eugenia salió de la casa sin ponerse zapatos. Caminó hasta el borde del camino y agudizó el oído. Tambores. Al principio pensó que eran ecos de su memoria, pero luego los perros del valle comenzaron a ladrar. No era imaginación, era aviso. Corrió de vuelta a la cabaña y despertó a Anay. «Está viniendo», susurró la niña, aún medio dormida. Eugenia la abrazó sin preguntar cómo lo sabía. Encendieron la lámpara de aceite y esperaron. No sabían si eran aliados o enemigos. No sabían si aquel guerrero seguía vivo o si otros venían en su nombre. 1 hora después, los pasos se hicieron reales. 6 hombres aparecieron por el camino. Uno caminaba al frente, más alto, con una capa de piel cruzada sobre el pecho y una cicatriz en la mejilla. Cuando vio la luz en la ventana, se detuvo. Eugenia sintió que el mundo dejaba de girar por un segundo. La puerta se abrió sola. Anay corrió hacia el umbral antes de que Eugenia pudiera detenerla. ¡Papá! El hombre cayó de rodillas, como si el peso del mundo se deshiciera con solo verla. «Lo juré», dijo él con la voz rota. «Y vine». Anay lo abrazó sin soltar la piedra. Eugenia los observó en silencio. No había lágrimas, solo tiempo detenido, solo una historia que se negaba a quedar incompleta. Cuando él levantó la vista, la miró a ella. «Gracias por quedarte». Eugenia bajó la cabeza. No por sumisión, por respeto, porque algunas promesas, cuando se cumplen, no necesitan más explicación, solo presencia. El guerrero no pidió pasar. Se sentó en el umbral, con la niña dormida en su regazo, y el cuerpo marcado por días sin descanso. Su rostro estaba más delgado que Eugenia recordaba. Aquel hombre que había curado en otro invierno ahora tenía en los ojos algo nuevo. Derrota sostenida por voluntad. «No vine a quedarme», dijo sin que ella preguntara. «Lo imaginé. Solo vine a cumplir la palabra. Pero mañana me iré». Eugenia asintió, aunque algo en su estómago se retorció. «¿Y ella?», preguntó sin suavidad. «Estará más segura contigo. Yo tengo enemigos, traiciones detrás de cada monte. Anay no merece huir». Eugenia lo miró en silencio. No era justo. No lo era para la niña que apenas comenzaba a dormir sin sobresaltos, ni para ella que había aprendido a sostenerla con solo una mirada. «No puedes dejarla otra vez». Él bajó la vista. «No la dejo. La entrego». Eso no era consuelo. Era otra herida con forma de elección. «¿Por qué a mí?».
porque tú también sabes lo que es que no vuelvan por ti. Esa frase la cortó como cuchilla. Porque sí. Ella también fue una niña esperando en una puerta, y nadie vino. Tal vez por eso se quedó con Anay sin saber por qué. Tal vez por eso no preguntó. Esa noche no durmieron. Hablaron poco. Compartieron el pan frío y el recuerdo de una promesa sellada con una pluma dejada sobre una mesa. Al amanecer, el guerrero la cubrió con una manta tejida a mano. Era vieja, con hilos gastados, pero tenía bordada la misma pluma que el pañuelo. Te la dejó su madre, dijo él. Antes de morir, dijo que tú sabrías qué hacer con ella. Eugenia la sostuvo contra el pecho, sin decir palabra. Anay despertó, se sentó, y lo miró como si supiera. ¿Te vas otra vez? Él asintió. Pero esta vez, ya sabes dónde estoy. Ella no lloró. Solo le entregó la piedra negra que ya no brillaba. Guárdala, para cuando tú necesites volver. El guerrero la abrazó largo, fuerte. Luego montó su caballo sin mirar atrás. Eugenia y Anay lo observaron hasta que se perdió entre los árboles. Y cuando entraron a la casa, ya no eran dos figuras prestadas por el destino. Eran madre e hija por decisión. Y en esa decisión, se tejía ahora su nuevo comienzo. Pasaron los días, y nadie en el pueblo preguntó por el guerrero. Tal vez porque sabían, o tal vez porque era más fácil no saber. Eugenia volvió a su rutina con Anay, pero nada era igual. No porque faltara algo, sino porque ahora había demasiadas emociones contenidas entre las paredes. La niña se volvía más risueña, más niña. Se colgaba del delantal de Eugenia, le cantaba canciones que mezclaban lenguas y dibujaba en la tierra nombres que solo ella comprendía. Pero en las noches, cuando pensaba que Eugenia dormía, la viuda escuchaba su llanto bajito, apenas audible. No preguntaba, porque había aprendido que algunas heridas se acarician en silencio. Una tarde, mientras cosechaban raíces en el huerto, Anay dijo algo que la dejó sin aliento. ¿Tú crees que si me vuelvo como tú, a mí también me querrán quedarse? Eugenia dejó caer la herramienta. ¿Cómo como yo? Sola, fuerte, sin llorar. La mujer se agachó, le limpió el rostro con la manga y la sostuvo de los hombros. Ser fuerte no significa no llorar. Significa seguir cuidando aunque una parte de ti esté rota. Yo no quiero que te parezcas a mí. Quiero que seas tú, con todo lo que traes. Anay no respondió. Solo asintió, como si sus palabras necesitaran espacio para asentarse. Esa noche, hicieron pan juntas. Anay lo amasó con manos torpes pero decididas. Lo hornearon con brasas y lo comieron con miel. Cuando terminaron, Eugenia sacó una caja pequeña que había guardado por años. Dentro había un espejo redondo, antiguo, con bordes de latón. Se lo entregó. Fue de mi madre. No refleja solo tu cara. Refleja lo que estás aprendiendo a ser. Anay lo sostuvo entre sus dedos como si fuera oro. ¿Y tú qué ves cuando te miras? Eugenia sonrió sin prisa. Una mujer que por fin tiene para quién quedarse despierta. Esa noche no hubo llanto. Solo respiraciones tranquilas y un sueño compartido sin necesidad de palabras. Y mientras el viento cruzaba los campos con la suavidad de los que ya no temen, Eugenia comprendió que las cosas que no se dicen, a veces, son las que más pesan, pero también las que más curan, si se comparten con alguien que sabe cómo sostener el silencio. El día que llegó la carta, Eugenia supo que algo estaba por cambiar otra vez. No por presentimiento, sino por la forma en que el cartero golpeó la puerta, 3 veces, igual que Anay aquella primera mañana. El sobre era de papel grueso, escrito a mano, con una sola palabra al frente: Eugenia. Dentro, la letra firme de un hombre que escribía como si cada línea le costara una parte de sí mismo. La tierra todavía no me deja quedarme. Hay hombres que me buscan no por lo que hice, sino por lo que prometí. Pero sigo vivo. Sigo libre, y no he dejado de pensar en ella.
Gracias por cuidarla, por no devolverla al olvido. Esta piedra me recuerda que no puedo rendirme. Volveré cuando el peligro no me siga. Cuando sea seguro, no con promesas, sino con hechos. Y si ya no estoy, dile que nunca fue abandono, fue protección. No tenía firma, pero no la necesitaba. Eugenia dobló la carta con cuidado y la escondió entre las páginas de un libro que nadie más leía. Anay la observaba desde el marco de la puerta. ¿Era de él? Eugenia asintió. ¿Va a volver? No lo sabe, pero lo quiere. ¿Tú le crees? Le creo tanto como te creo a ti cuando dices que escuchas el viento. La niña sonrió leve. No era una respuesta clara, pero sí suficiente. Esa noche, Eugenia le permitió dormir en su cama. No porque tuviera miedo, sino porque algo en ella necesitaba sentir que el vínculo seguía creciendo, incluso en medio de la incertidumbre. ¿Puedo escribirle?, preguntó Anay mientras se acurrucaba. Claro. ¿Y si no recibe mi carta? Entonces igual la habrá sentido, porque las cartas de verdad no solo se leen, se sienten. Al día siguiente, escribieron juntas. Usaron tinta aguada y papel viejo. La niña dibujó una pluma, una piedra y un corazón con 2 manos. No dijo mucho, solo lo suficiente. Dejaron la carta bajo una piedra en el mismo barranco donde la luna había hecho brillar aquella promesa. Anay dijo que el viento la llevaría. Eugenia no discutió, porque a veces el viento sabe más que los caminos. Y en ese valle, lleno de ausencias y esperas, ahora también volaban palabras que no morían. Volaban hacia quien juró volver. Y quizás ya estaba más cerca de lo que pensaban. La tierra comenzó a cambiar. No de forma visible, sino en la manera en que respondía. Las semillas que Anay plantó con manos pequeñas empezaron a brotar antes de lo esperado. Las hierbas crecían con fuerza. Los árboles daban sombra más ancha. Y el gallo que antes cantaba solo para Eugenia, ahora seguía a la niña por todo el patio. La tierra sabe quién la cuida, dijo Eugenia una tarde mientras cavaban juntas. Por eso te escucha. Anay, con las manos llenas de barro, levantó la vista. ¿Y tú crees que también él me escucha? Eugenia no respondió de inmediato. Tomó una raíz firme, la sacudió y la sostuvo entre las manos. Las raíces no se ven, pero sostienen todo. Aunque estén lejos, están. Ese día, en el pueblo, algunos comenzaron a hablar de la niña con más respeto. La maestra de la escuela preguntó si podía conocerla. El boticario ofreció medicinas sin cobrarlas. Incluso el panadero, que una vez llamó al guerrero salvaje, dejó una bolsa con bollos calientes sin decir una palabra. Eugenia no celebró esos gestos, pero tampoco los rechazó, porque entendía que el mundo, a veces, necesitaba tiempo para aceptar lo que el corazón ya había hecho suyo. Anay comenzó a escribir palabras en la tierra con un palo. No las decía, solo las dibujaba. Eugenia las leía desde la ventana. Espera, volver, madre, piedra, promesa. Una noche, Anay despertó agitada. Soñó que la piedra ardía y que su padre la llamaba desde un monte lejano. Decía que pronto, que no tardaría más. Eugenia la abrazó, aún medio dormida. ¿Y si no llega? Llegó a decir Anay. Entonces tú seguirás creciendo, y yo seguiré cuidándote, porque aunque él falte, tú no estás sola. ¿Y si vuelve? Entonces será testigo de lo que tejimos aquí, no para reemplazarlo, sino para recibirlo. Esa misma noche, Eugenia sacó la carta que guardaba entre las páginas del libro y se la mostró a Anay, para que veas que no es fantasía, que tu padre siente, que su ausencia no fue abandono. La niña la leyó en silencio. No lloró, pero acarició la letra como quien reconoce una huella. Luego volvió a dormir, más tranquila, y al día siguiente escribió una sola palabra con flores silvestres sobre la tierra del huerto. Aquí, porque aunque todo el mundo se moviera,
Sus raíces ya sabían dónde quedarse. El cielo estaba en calma. No había nubes, ni viento, ni señales claras. Y sin embargo, Eugenia sintió que algo iba a pasar. Lo supo por cómo cantaban los pájaros, por cómo el perro dormido en la entrada se levantó sin razón y miró hacia el camino. Anay estaba en el huerto, recogiendo flores para el altar que había hecho junto a la piedra. No era un altar religioso, era uno de memoria. Allí ponía cosas que no quería olvidar. La carta de su padre, un dibujo, una piedra nueva. Justo cuando el sol tocó la mitad del cielo, lo escucharon. Un solo paso, luego otro, y después, el crujir de una rama. Eugenia salió primero. No corrió, no dudó, solo caminó hasta el portón. Allí estaba él, el guerrero, solo, herido en el brazo, pero con los ojos llenos de vida. Esta vez, dijo con la voz raspada, esta vez sí vine a quedarme. Anay lo vio desde la ventana. No gritó, no corrió. Caminó hacia él como si cada paso confirmara que el sueño era real. Y cuando lo alcanzó, no preguntó nada. Solo se aferró a su cintura. Él la levantó con el brazo sano y la sostuvo como si fuera su única patria. Eugenia se acercó. ¿Estás seguro?, le preguntó. Estoy vivo. Estoy limpio de sangre. No me buscan. Y no quiero vivir lejos de mi hija. La viuda asintió. No con alegría, sino con esa paz que llega cuando el círculo se cierra. Esa noche, comieron los tres. El guerrero preparó carne seca con especias que traía en una bolsa de cuero. Anay rió tanto que se le cayó el pan al suelo. Eugenia encendió la lámpara como cada noche, pero esa vez la dejó junto a la piedra negra. La promesa se cumplió, dijo. Y tú fuiste el puente, agregó él. Más tarde, cuando Anay ya dormía entre ambos, el guerrero se volvió hacia Eugenia. No sé si puedo darte algo a cambio. Ella negó con la cabeza. No me diste nada, me diste a ella, y eso es todo. Afuera, el mundo seguía su curso. El pueblo aún chismorreaba, las estaciones seguían girando. Pero en aquella casa pequeña, el tiempo se detuvo un instante, porque las promesas, cuando se cumplen, no hacen ruido, solo se sienten. Y esa noche, se sintieron como hogar.